¿Se puede contar una historia de Superman sin contar sus orígenes? Planet is protected, alien. It's ass whooping time. Are you right, Miss Lane? What's the S-Force? Muchas gracias a todos por acompañarme una vez más en estas críticas de películas. Lo primero que quiero hacer es agradecer a todos los que me estáis siguiendo vídeo a vídeo, crítica a crítica. Miles de gracias por el apoyo. Y para los nuevos, para los que habéis descubierto el canal a raíz de esta crítica, pues espero que os guste lo que voy a comentar. Y os recomiendo que le des a like si os gusta obviamente y que os suscribáis para estar atentos a próximas novedades. Hoy vamos a hablar de Superman, Man of Tomorrow, Superman, el hombre del mañana, una película que debía desde hace tiempo en este canal porque sí que había hecho review de las otras películas del Tomorrowverse. ¿Qué es el Tomorrowverse? Como sabéis, hay muchas películas animadas de DC, algunas fuera de continuidad, algunas adaptaciones directas de cómics homónimos, pero durante la década del 2010 o así se estuvo haciendo una tanda de películas que estaba dentro de un mismo universo animado de películas, no confundir con el universo animado de DC de series de televisión de los 90-2000, que para mí sigue siendo la mejor adaptación que ha habido de cómics. Hay diferencias, ¿no? con las historias de los cómics, pero creo que es lo mejor que se ha producido en la animación dentro del universo de DC. Pero la verdad es que este universo de películas del 2010 no estaba mal, ¿no? Y adaptaba arcos vistos en la etapa de Grant Morrison y sobre todo en los Nuevos 52, que fue una etapa de los cómics un poco controversial por decisiones editoriales y demás, pero bueno, a mí hay cosas que me gustan, cosas que no, y en esta tanda de películas seguían esa narrativa. Y todo desencadenó, ¿no?, en una película que se llamaba Justice League Dark Apocalypse War, la Liga de la Justicia Oscura, la Guerra de Apokolips, y que cerraba de manera bastante abrupta. A mí es una película que me gustó bastante dentro de este universo de los Nuevos 52, vamos a llamarle. Me pareció que era un cierre bastante bestia, bastante duro, y sobre todo en la última escena era bastante rara. Y entonces, sin entrar mucho en spoilers de esa cinta, por si no habéis visto ese universo, se planteaba un reinicio un poco al nivel Flashpoint, también un cómic bastante importante dentro de la editorial y dentro de la etapa de los Nuevos 52, que de hecho creo que también la película de Flash de live action que viene este año tocará un poco de eso. Entonces a raíz de eso nació este universo, ¿vale? Así es un poco la entrada de explicar qué es el Tomorrowverse. Hay un pequeño cortometraje que se llama Constantine House of Mystery, ¿vale? Y que sirve de conexión entre ambos universos, aunque está Constantine ahí metido, porque la animación cambia en este nuevo universo, uno de los factores que más destaca, y en ese corto animado de Constantine de repente tenía la animación antigua, digamos, de los Nuevos 52 o de ese estilo, y de repente pasamos al de este universo. Y se llama Tomorrowverse porque la película que inició toda esta saga es esta de la que vamos a hablar hoy, la del hombre del mañana, dirigida por Chris Palmer, que es su primera película, por cierto, porque antes de eso había trabajado en la serie animada de Voltron, y después de eso dirigió dos entregas más dentro de este universo. Se saltó la de Justice Society y pasó directamente a las de The Long Halloween, que hay una edición, por cierto, que junta esas dos películas de The Long Halloween en una edición sola de 3 horas o algo así. Tenéis review en el canal de la primera parte y de la segunda parte por separado, según fueron saliendo. Entonces hice review de todas estas películas, pero no había hecho de la de Man of Tomorrow porque aún no había empezado a hacerlo de las críticas y demás. Así que también tenéis la review, por ejemplo, de Justice Society World War II, que es una película también que me gustó bastante. Creo que la de Long Halloween está por encima, pero la de World War II no está nada mal. Y la de Green Lantern Beware My Power, que a mucha gente no le gustó nada, a mí me parece que estaba bastante entretenida. Entonces, para los que estáis viendo este vídeo ahora, pues que sabed que están estas películas también en el canal. Para los que estáis siguiendo la lista de reproducción, esto nos interesará una mierda porque acabáis de empezar ahora, pero bueno. Así que quería hacer una crítica de esta película, pues bueno, para ser un poco continuista y completista, y también porque se acaba de estrenar la de Legion of Superheroes, que continúa esta saga y que de nuevo tiene a Superman, o un poco el mundo de Superman, en el punto de mira. Entonces creo que es el momento perfecto para recuperar esta película. Por otro lado, Tim Sheridan es el que guioniza y ya había trabajado, por ejemplo, en algunas cintas animadas de Superman, como por ejemplo la de la muerte de Superman y el reinado de los superhombres, de este antiguo universo, digamos, adaptación de los Nuevos 52, aunque realmente lo que adaptaban esas películas era una saga de los 90 de cómics, pero bueno. Entonces había miras puestas, tampoco es que todo el mundo estuviese súper loco con las cintas de animación de DC, pero yo creo que, por ejemplo, DC a veces la caga bastante en las películas de live action. Ya sabemos que a mí me gustan, ¿no? Y tiene sus errores y sus defectos. Tenéis toda la lista de reproducción de todas las películas del universo extendido de DC, menos la última de Shazam, que aún no la he hecho, pero las tenéis ahí en el canal. Pero sí que es cierto que las películas de animación están mucho más cuidadas que las de Marvel. Por ejemplo, creo que las películas animadas de Marvel son un poco más flojas, sin embargo las de DC en general, tanto las adaptaciones como esas sagas, han tenido bastante cuidado. Entonces llamaba la atención por la animación, porque tenía una animación bastante curiosa a la hora del bordeado y delineado, ¿no? Tenía una estética bastante bonita. Y la película parecía que iba a retratar un poco la faceta de Superman desde el punto de vista de identificarse, ¿no? De saber qué es él, si es un alien, si es un humano, qué coño es. Entonces, claro, la cuestión es que películas de origen de Superman hemos visto
miles, pero lo interesante de esta película es que no es tanto el hecho de él, el ser descubierto, ¿no? Y el reunirse con Lois y todo, y con Lex y toda esta gente que ocurre en esta película, sino que más que nada es la identificación de quién es él, que por ejemplo en la de Man of Steel de Zack Snyder se trabajaba, pero tampoco se trabajaba tanto. Aquí en esta película se trabaja más el hecho de saber quién es el que representa y también una alegoría de no esconderse, ¿no? Y de mostrarse al mundo tal y como eres, lo que puede tener paralelismos con mucha gente que a lo mejor está reprimido por la identidad, yo que sé, sexual, miles de cosas, ¿no? Racial, lo que sea. Entonces esta película juega un poco con eso y me parece muy interesante. La crítica no va a ir con spoilers, a lo mejor comento algunas cosas en particular, pero no voy a citar explícitamente quién muere y quién no, ¿vale? Pero sí que hay cosas que quiero comentar de cara que me llamaron la atención, porque me la he vuelto a ver ahora y había olvidado cosas y la verdad es que creo que sí que tiene valor. Aparte de la identidad que intenta trabajar Clark Kal-El, ¿no? En esta cinta también se habla de monstruos, de cómo la sociedad, solo por apariencia, puede valorar a unos u a otros superhéroes, ¿no? O seres extraordinarios, como por ejemplo se ha trabajado siempre en las películas de X-Men, porque las películas de X-Men, y bueno, los cómics de X-Men, ¿no? Fueron una especie como de representación y simbología del racismo que a veces sufre la sociedad. Entonces la película también trabaja un poco este elemento al nivel de quiénes son los aliens, quiénes son los monstruos, quiénes son los humanos, y cómo a veces la portada de un libro nos puede jugar una mala pasada. Respecto al cast, he de destacar que Darren Criss, que es un actor que a mí me parece bastante simpático, ¿no? Yo le conocí en Glee, es un personaje que me gustó mucho el que hizo ahí, y el actor me cae bien, es el que pone la voz a Superman, y me llamó mucho la atención, porque sí que a la hora de la película, cuando empieza, tiene una voz demasiado suave y no me encajaba para Superman, pero sí que es cierto que a medida que avanzaba la trama, creo que funcionaba, porque es un Clark joven aún, ¿no? Un Clark que está intentando entender, como digo, quién es, entonces no me molesta que no sea un Superman curtido. Y la voz, bueno, eso creo que lo transmite bien. Una de las mejores elecciones de cast de voz creo que ha sido a Zachary Quinto, que le amo desde Héroes, como era Sylar, el magnífico Sylar, y lo hemos visto después en miles de otros sitios, y aquí hace de Lex Luthor, y creo que trabaja súper bien el personaje. Aika Madi es el que hace de Martian Manhunter, que aparece en esta película, es un personaje bastante importante, que yo le amo desde la serie animada de la Liga de la Justicia, y sí que tiene un poco de reminiscencia, ¿no? Sí que recuerda un poco al Carl Lumbly, a la voz que original de la serie animada, y creo que trabaja bien en la cinta. Y por ejemplo Alessandra Daddario como la voz de Lois Lane, una Lois Lane que recién graduada, ¿no? Aún está en la universidad y bueno, aunque es contratada por el Daily Planet por las novedades que hace y lo agresiva que es a la hora de su investigación. De hecho al principio de la película jode bastante a Lex con unas declaraciones y con una información que saca. De hecho Lex casi desde el principio de la película está preso, es un criminal. No es que haya toda una película de exponer a Lex como alguien villanesco, sino que desde un inicio está encerrado. Y Daddario creo que hace un buen trabajo vocal a la hora de Lois Lane. Desde el principio no me molestó, por lo menos el cast creo que fue correcto. No me chocaba tanto como el de Clark. Pero el mejor cast de esta cinta es Ryan Hurst como Lobo. Bueno, Ryan Hurst es el magnífico Opie, ¿no? De Sons of Anarchy, un personaje que a todos creo que amamos, los que hayamos visto esa serie. Y aquí que haga de Lobo, ¿no? Ese motero espacial, cuando él ha sido un motero en Sons of Anarchy, me parece perfecto. Además de que el personaje es muy divertido. No sé cuándo coño, no sé si en el nuevo universo también de DC que está planteando James Gunn veremos a Lobo. Había muchos rumores de que Jason Momoa podía ser Lobo y la verdad es que Jason Momoa encaja mejor como Lobo, ahora que lo pienso, que Aquaman. Y sinceramente creo que una película de Lobo sería muy divertida porque es tan canalla como Deadpool y tiene algunos elementos parecidos a los de Deadpool, pero aparte tiene unas armas y tiene una locura muy puto extraña y un humor muy bizarro, casi incluso más bestia que el de Deadpool, y creo que sería muy divertido dentro del universo de DC. Entonces al inicio de esta película no empezamos en Krypton como casi siempre y tampoco empezamos con un bebé Clark, sino que ya es un Clark pues niño, ¿no? Que está ahí en Smallville, que ando con un amigo a ver una película, y la película que ven es de ciencia ficción en la que aparece un alien. Entonces el otro niño está súper emocionado, pero sí que Clark lo está pasando un poco mal y empieza a llorar porque el niño ve que el alien es como muy peligroso, ¿no? Y dice, ay, qué asco, los aliens, qué feos, qué mal. Y entonces, claro, obviamente llora porque él sabe que es un alien y que entonces en un futuro nadie le va a aceptar, que jamás va a poder mostrarse tal y como es. Entonces ahí de nuevo vemos el paralelismo que mucha gente sufre en nuestra sociedad a la hora de represión, ¿no? De identidad. Entonces vemos poco de lo de Smallville porque de ahí rápidamente saltamos a un Clark ya un poco más adulto, en el que acaba de mudarse a Metrópolis, acaba de empezar en el Daily Planet y quiere hacerse una vida ahí, pero ya ha empezado a actuar un poco, no como Superman, sino como el hombre volador, porque no tiene nombre. Que por cierto en este universo, por ejemplo, ya existe Batman, ¿no? Y la gente ya sabe de la existencia de Batman, alguien ha tomado fotografías y demás, y hay algunas referencias a este personaje a lo largo de la cinta. Entonces la película empezaba y aunque la historia me atraía, me parecía interesante y la presentación de personajes de Lex, de Lois, de Clark estaba bien, sí que la estética de la animación, aunque me gustaba el delineado, me gustaba la forma, aunque era un poco animación flash, en algunas escenas me parecía extremadamente estática. Me parecía, ¿sabes? ¿No? Cuando estáis viendo una
cinta anime o una serie anime que muchas veces la imagen está totalmente parada y solo la boca se mueve. Entonces me parecía que en algunos momentos no era muy orgánica, no era muy fluida la animación, excepto en las secuencias de acción. Las secuencias de acción, la verdad es que esta animación es brutal y creo que lo hizo muchísimo. Entonces creo que aún no estaba del todo perfeccionada, ¿no? Entonces en esas escenas que son un poco más pausadas fallaba un poco. Hay algunos momentos también, por ejemplo, en que se presenta el personaje de Parasite, que es un personaje que a mí de la serie animada original de Batman, ¿no? De los años 90, el personaje que me gustaba bastante. De hecho, también de nuevo, la serie animada de los 90 de Superman, creo que es la mejor adaptación que ha tenido Superman en animación. Pero bueno, la presentación de Parasite aquí está interesante. Sí que es cierto que el retrato del personaje tiende más al monstruo. De hecho, al final de la película es casi un puto kaiju, ¿vale? Un puto Godzilla, que por cierto tenéis la saga de Godzilla y Kong también review en el canal. Y parecía que no había mucha profundidad a la hora de ese desarrollo del personaje, porque era como que había demasiados elementos en esta película, ¿no? Teníamos la presentación de Superman, la presentación de este mundo, de repente Martian Manhunter, de repente aparece el lobo, de repente Parasite. Y parecía como que no le iban a dar mucho peso, pero sí que es cierto que en la última tanda de la película, creo que el personaje de Randy Jones se llama, ¿no? Si no me equivoco, el hombre que está detrás de Parasite, que es este hombre que ha sufrido un accidente a lo Oscorp Style, y entonces ahora como que absorbe energía, cada vez que absorbe energía se convierte más en un monstruo, y bueno, la peña normal la drena. De hecho, las animaciones, que no son de acción, pero las animaciones de cuando drena a la gente y las deja en la puta piel, ¿no? Absorbe todo, es bastante desagradable, bastante macabra y bastante bien hecha. Entonces, más allá de darle una amenaza a Superman de un bicho con el que luchar, que bueno, es un clásico eso, sí que creo que le da un trasfondo humano al personaje de Randy Jones, Parasite, y funciona muy bien a nivel de guión en la última parte de la película y sirve también para desarrollar el personaje de Clark. Así que, de cara a cómo avanza la película, que es lo típico, una película de animación que dura como 1 hora y media, sí que creo que el personaje de Parasite sirve y no está solo para dar puñetazos. Al igual que el personaje de Martian Manhunter, ¿no? Que aparece en determinados puntos de la cinta. De hecho, la primera vez que le vemos es un poco creepy, ¿no? Está como escondido entre las sombras. Ese es uno de los pequeños spoilers que puedo hacer, ¿no? Está como siguiendo a Clark, analizándoles. Lo sabe que es el último kryptoniano y está intentando averiguar si es algo bueno o malo para la Tierra. Pero también Martian Manhunter está en un punto en el que no sabe si mostrarse o no, porque sabe que la gente lleva muchos años viviendo entre ellos. Quizá no le aceptan, y eso es algo que hemos visto también de él en los cómics o en la serie animada de la Liga de la Justicia, e incluso en el universo extendido de DC, si habéis visto la Liga de la Justicia de Zack Snyder. La dinámica, por ejemplo, de Lois y Clark también está bastante bien definida. Es otra presentación que tenemos aquí con una Lois que haría cualquier cosa por conseguir la exclusiva y, por ejemplo, ha jodido ya a Lex, y el siguiente objetivo que tiene es intentar averiguar quién es el hombre volador y si es una amenaza o no. Y ella quiere contar la historia. Entonces, el que ella intente contar la historia y al mismo tiempo Clark tiene una especie como de cuenta atrás para contarla a él antes de que alguien le presente al mundo. Él quiere presentarse, pero no sabe cuándo hacerlo, aún no tiene la fuerza para mostrarse y abrirse al mundo. Y Lois funciona una especie como de némesis a nivel de exposición personal, lo que hace una dinámica muy interesante. También hay algunos elementos en el hecho de la relación no Superman-Lois, sino Clark-Lois. Además hay un momento en la película en la que Clark, sus poderes se ven un poco menguados y bueno, eso justifica que después Lois le vea como un ser humano que se puede cortar y hacerse heridas, lo que me parece bastante inteligente. Y la inclusión del lobo, que también es como de repente, porque aparece, ¿no? Hay un momento también en el que justo están viendo si hay vida alienígena o no y van a lanzar un cohete y justo después aparece el lobo y todo el mundo dice, esto es un puto alien, ¿no? Y se pone a pegarse ahí con Superman, que la pelea está bastante guay. El lobo tiene unas armas hiper puto locas, que tiene una ametralladora que lanza cuchillos, por ejemplo, me parecía genial. Eran como demasiados elementos, ¿no? Yo estaba viendo a mitad de la película y decía yo, esto sobra, ¿no? Y de repente hay algunos personajes también como que desaparecen y algunas muertes de repente bastante sorprendentes que dije yo, hostia, ¿qué cojones han matado a este personaje? Pero como decía, a medida que va avanzando la película, todas esas historias que parece que van a ningún lado empiezan a converger y terminan en un gran speech muy importante que Clark hace de mostrar a la gente que lo que ellos piensan que es un alien por tener una apariencia monstruosa realmente es un ser humano, y la bondad y lo bueno que están viendo realmente, por ejemplo en Superman, él es el alien, él es el cliché de amenaza, ¿no? Por el desconocer algo es algo malo, ¿no? Algo alien es malo, ¿no? Sin embargo, en todo ese speech, en este momento de aceptación en el que afecta a todos los personajes involucrados que he comentado, también se muestra que estos monstruos, ¿no? O estas personas que puedes enemistar de primeras, quizás solo han cometido errores sin ser conscientes de ello. Y por ejemplo, Lex Luthor, que es uno de los hombres, ¿no? Bueno, aunque sí que se negativiza desde el inicio de la película, ¿no? Es un hombre, es una de las personas más egoístas dentro de la cinta, porque aunque en algún punto también tiene una especie como de mini alianza entre él y Clark bastante interesante, en que, por ejemplo, Superman sabe que es un hombre que está en la cárcel, pero no sabe hasta qué punto
Lex Luthor puede ser un villano, ¿no? Entonces, por ejemplo, su vulnerabilidad, ¿no? Lo que hace que Superman se debilite, como por ejemplo la kriptonita y demás, se ve expuesto de cara a salvar el mundo. Entonces, Superman tiene que elegir, por ejemplo, el contar sus debilidades, el mostrar sus debilidades para salvar al mundo o evitarlo. Y Lex Luthor obviamente se va a aprovechar de esto en algún punto. Entonces, a nivel de guión, a nivel de mensaje, creo que la película de allí está muy bien trabajada. Respecto al diseño, me parece que también algunos diseños de personajes son muy creativos. Por ejemplo, Martian Manhunter, cuando se le ve en modo alien, creo que está muy guay. Es un poco parecido a lo que veíamos en la serie de Young Justice. Hay algunos momentos que sí que me parecen un poco forzados, como que parece un anillo de kriptonita a nivel narrativo introducido un poco raro, ¿no? Un poco sin justificar. Entonces ahí sí que hay cosas que me chocan. Pero por ejemplo, por otro lado, me parece original el hecho de que Superman, cuando no tiene el traje de Superman, pues entra y sale de la atmósfera y su ropa se quema y hay un momento en el que está medio en pelotas. Entonces, bueno, hace un poco de comicidad y la comedia de nuevo no está forzada, creo que está bien metida y justifica, por ejemplo, después la creación de su traje, que en este universo también tiene relación con su pasado kryptoniano, pero bueno, también un poco con la vida que tiene aquí y los Kent. De hecho, la inspiración del traje que él lleva en esta película, aparte de esa herencia kryptoniana y herencia de los Kent, también Batman tiene algo que ver y no quiero comentar más. También la dinámica de Lois y Clark trabaja mucho en el tema de que tienes que ser un buen reportero, ¿no? Lois hay un momento en el que le explica que la vida que tienen y el trabajo que tienen es muy duro y que a veces tienes que exponerte y a veces que tienes que tomar decisiones que te pueden incluso costar la vida con tal de conseguir la verdad y la justicia. Entonces, obviamente, todo ese speech que está haciendo de cara a su trabajo y de cara a que es un trabajo muy honrado, Clark obviamente lo está oyendo desde otro punto de vista, desde el punto de vista de este Superman, de este superhombre. Y más allá de las peleas que tiene, por ejemplo, con Lobo, Superman, creo que también la dinámica que se crea entre ellos es muy divertida. El personaje de Lobo me estaba riendo constantemente, es súper desagradable. Y Lobo también tiene algunas alianzas imposibles dentro de la película. De hecho, hay un montón de alianzas imposibles dentro de esta película para todo lo que está ocurriendo. Como dije, todos los personajes secundarios, coprotagonistas, tienen un desarrollo, lo que agradecí muchísimo, dentro de una presentación de nuevo universo. Y es que también hay un elemento interesante en el hecho de que hay 3 personajes en esta película que son los últimos descendientes de su raza, ¿no? O de su planeta o de su universo, como por ejemplo son el último kryptoniano, el último marciano y el último no sé qué coño es Lobo. Entonces, juntarlas en una misma película es inteligente, ¿no? Porque al final cada uno de ellos es diferente completamente al otro. Superman y Martian Manhunter, John Jones, sí que se pueden acercar un poco más, pero tienen sus diferencias, ¿no? Entonces, aunque los 3 están en una misma situación, cada uno de ellos lo afronta de manera diferente, me parece muy interesante. Y da juego a un debate social, creo que muy trabajado. La película cierra también de una forma interesante en el tema de cómo utilizar tu poder, ya no solo de poderes de superhumano, ¿no? Sino el poder de identificación, como dije antes, y la dinámica de Lois y Superman en este caso se vuelve bastante interesante. Y también se deja una especie de cliffhanger, como que puede haber más kryptonianos, como que puede haber más marcianos y demás, que no sé si se explorarán nuevas películas, pero bueno, siempre que este universo se expanda y de maneras creativas y trabajando bien las películas, pues oye, bienvenido sea. ¿Qué pasa? Que después, ahora, viendo esta película, ya después vistas otras dentro de este universo, creo que hay un error, no a la hora de esta película, que creo que es una buena presentación y como standalone movie está muy bien, pero me da la sensación de que las otras películas siguientes han sido como standalone, pero sin ningún tipo de conexión. Y me parece que está bien que se presenten como independientes, pero la cuestión es que después, sobre todo a partir de la de Green Lantern, Beware My Power, se empieza a ver conexiones y se empiezan a ver cosas que dices tú, ¿cuándo ha ocurrido esto? Entonces creo que a la hora de estética, que irá mejorando, ¿no? El tema de la animación y hacerla más fluida, irá mejorando a lo largo de estas películas. Perfecto. La hora de creación de personajes y presentación de universos y desarrollo, creo que también está muy bien. Pero creo que este universo por ahora está fallando a la hora de ser un poco más interconectado. También me molesta, por ejemplo, que las películas de Marvel siempre tengan que haber alguna conexión o demás y la película no trabaje el hecho de ser buena. Creo que todas las películas de este nuevo universo, las del Tomorrowverse, todas en general son buenas, mejores o peores, pero creo que todas tienen una identidad y algo que contar y están bastante bien trabajadas. Pero sí que creo que a la hora de crear conexiones las crea, pero como que falta información, como que se nos ha olvidado algo, como de repente, imaginaros, ¿no? Hay una puta Liga de la Justicia, ¿no? Y dices tú, pero ¿cuándo se monta una puta Liga de la Justicia? Cosas así, como que faltan películas, ¿no? Entre medias. Pero de cara a esta cinta, ¿no? Centrándonos en la de Man of Tomorrow, creo que es una gran presentación de universo, creo que es una muy buena película de Superman y una bonita carta de amor a la identidad y al no tener miedo a afrontar quién eres, y es por ello que la voy a puntuar con un... Those movies are terrible. Si la visteis en su momento, si la habéis visto ahora, lo que sea, dejadlo en comentarios. Si no sabéis de este universo, echadle un ojo, no hace falta que veáis nada de animado de DC antes, ¿vale? Porque esto es reinicio absoluto. Os recomiendo de verdad que echéis en general un ojo a las películas animadas de DC porque creo que tienen bastante calidad comparada con otras animadas dentro del mundo superheroico. Más aún para películas que salen directamente al mercado doméstico. Para los que siempre estéis ahí, miles de gracias. Y para los que acabáis de descubrir el canal, lo que dije antes, si os ha gustado, dadle al like que me ayudaréis muchísimo y suscribiros para estar atentos a próximas novedades. Como siempre, miles de gracias y nos vemos en el próximo.